Yo he sido testigo del comienzo de la lucha antitabáquica en el Perú. Con el doctor Luis Pinillos Ashton, a iniciativa de él empezamos a hacer luchas antitabáquicas en 1985-1986. Organizamos los primeros días nacionales de no fumar en el Perú. Entonces yo he tenido oportunidad de ver cómo ha ido la lucha antitabáquica en estos últimos 30 y tantos años en el Perú, y puedo decir de que en comparación con América Latina estamos en avanzada, estamos bien, tenemos una ley sólida, la gente ya cambió la norma social. En esa época, cuando se empezó a hacer los primeros días nacionales de no fumar, la norma social era fumar. El que no fumaba era el raro. Se fumaba en restaurantes, se fumaba en lugares cerrados, en los ómnibus, en los microbuses, se fumaba en todo lado, porque la norma social del Perú era fumar. En este momento no. En este año 2019 ya la gente ha adoptado que la norma social es no fumar, y el que fuma tiene que adecuarse a esta nueva norma social. De tal modo que, en resumen, yo pienso que el Perú está bien, está en adelantada en comparación con los demás países de la región. Efectivamente, como dice el doctor Huerta, hubo esta primera ley que fue de los años 90 que marcó la primera pauta para lo que es la regulación del control de tabaco. A raíz de la firma del convenio marco se complementa y se prepara una ley mucho más consistente, más fuerte en diversos puntos. La ruta no ha sido fácil, efectivamente tenemos una buena ley. El problema siempre ha sido que la industria tabacalera ha obstaculizado cada paso que se ha dado cuando se han dado las leyes. En ese sentido, el camino que hay que seguir ahora es seguir implementando la ley de manera adecuada, la que tenemos vigente, porque es una buena ley, pero la implementación tiene que ser perfeccionada, y complementar con más elementos que marca el convenio marco y poder tener una mejor protección contra los productos de tabaco. Mira, esto es muy interesante y yo creo que hay que ir a la historia. La historia del consumo del tabaco es de lo más interesante y está muy ligada a dos aspectos fundamentales de la sociedad, que son los medios de comunicación y la vida política. Cuando empezó la historia del tabaco, el tabaco es una planta originaria de América y en esas épocas se usaba en las tradiciones religiosas, en ciertos ritos, y el tabaco fue llevado a Europa por Cristóbal Colón. Y allá también empezó a consumirse, pero ya como una especie de diversión. Lo molían y lo aspiraban por la nariz, era el rapé, algunos lo ponían en pipas, otros empezaron a fabricar cigarros, y así transcurrió. No fue un problema de salud pública, pero ya en 1860 y tantos en Estados Unidos se fabricó una máquina que empezó a fabricar cigarrillos. Cuando salieron los cigarrillos, de un día para otro, la industria se vio que tenía miles de millones de cigarrillos para vender. Entonces lo que hizo fue diseñar campañas de mercadeo muy exitosas, usando Hollywood, usando el cine mudo, usando a los grandes deportistas de béisbol de los Estados Unidos, y luego vino la Primera Guerra Mundial y el tabaco el cigarrillo se volvió una norma social. Todo el mundo quería fumar, miraban a los artistas en las películas, etc. Hasta allí todo fue simplemente mercadeo y distribución del producto. Las compañías de tabaco se hicieron multimillonarias. La cosa cambió en 1950. En 1950 se publicó el primer artículo científico que relacionaba directamente el consumo del cigarrillo con el cáncer de pulmón. La industria del tabaco se dolió mucho con ese artículo y empezó a tratar de boicotear los artículos científicos que podrían salir. Y en 1958 fundaron una organización que se llamó el Instituto del Tabaco.
en la que increíblemente contrataban a científicos y les pagaban el triple o el cuádruple de lo que los científicos ganaban en las universidades, y el único objetivo de este instituto era desprestigiar los artículos científicos que salían. Cuando salía un artículo científico que decía el cigarrillo está relacionado a las enfermedades del corazón, por esto, los científicos del Instituto del Tabaco decían, mire, a este artículo le falta tal cosa, hay una duda aquí, una duda allá, y los medios de comunicación en esa época, que estaban sumamente influenciados por el dinero de las propagandas de cigarrillos, siempre tenían, entre comillas, los dos lados. El periodista decía, ha salido este artículo que relaciona el consumo del cigarrillo con el cáncer, pero el Instituto del Tabaco refuta esos hallazgos, y la gente siempre quedaba en duda. Ya en los años 60, 70 empezó ya a mostrarse la verdadera cara de muerte y de enfermedad que causa el cigarrillo, y ahí surge el segundo elemento, que es el político. Porque al verse amenazada la industria, muy directamente, ellos no vieron otra salida más que evitar las legislaciones, evitar las leyes, evitar la regulación. Y para eso, qué mejor que tener un aliado en el Congreso. Y en el Congreso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos eran muy amigos de la industria del tabaco. Entonces, eso nos lleva a la situación en la que ya el poder político en los años 80 y 90 ya no pudo con la evidencia. Y ya a fines de los 90, por lo menos en Estados Unidos, ya se convirtió en una especie de tara que un político apoye la industria del tabaco. En estos momentos, por ejemplo, ya no hay políticos que abiertamente puedan opinar en favor del tabaco. ¿Por qué? Porque así como la norma social ha hecho de que ya no se fume en lugares cerrados, en este momento en Estados Unidos, la norma social ha hecho que el político ya no pueda estar de ninguna manera asociado a la industria del tabaco. Entonces eso nos lleva al Perú. En el Perú todavía estamos en transición y la industria también ha evolucionado. Dijimos que al comienzo eran pipas, cigarros, rapé, luego cigarrillo. Bueno, en el año 2003-2004, un inventor chino salió con la idea de que en un frasquito de plástico de agua, ahí podía poner nicotina. Este frasquito, si lo calentaba con una batería en un aparatito, formaba un vapor, y ese vapor estaba lleno de nicotina, y ese es el cigarrillo electrónico. La popularidad de este producto es tan grande en Estados Unidos que en este momento los escolares en las escuelas secundarias son los principales consumidores de cigarrillos electrónicos. Entonces la industria de tabaco formal, estoy hablando de Philip Morris, estamos hablando de Lorillard, estamos hablando de las grandes tabacaleras, cada una de ellas ya incursionó en el mercado y cada una de ellas ya tiene su marca de cigarrillo electrónico, porque ese es el futuro. Es decir, la industria del tabaco está evolucionando hacia lo electrónico. Y en Estados Unidos, por ejemplo, han sido ellos exitosos en hacer cabildeo a la FDA para que no lo regulen tanto. Ahora han logrado entrar otra vez al Congreso para tratar de que las legislaciones no los afecten. Y en el Perú, entonces, obviamente, la industria del tabaco, esta nueva cara de la industria del tabaco, quiere que sus productos entren. Y entonces, ¿a dónde van a entrar? ¿A través de qué van a entrar? De legislación. Entonces, yo estoy seguro que eso ocurre, que ellos se han acercado a ciertos congresistas, porque esa es la manera de trabajar que ellos tienen, eso no es ningún secreto. Se acercan, los invitan a comer, los invitan a alguna conferencia y les dicen, mire, estamos preocupados por esto, les dicen cuáles son las ventajas que podría haber de trabajos o lo que sea, y estos congresistas se dejan convencer y entonces legislan a favor. Entonces, cuando usted me pregunta, este proyecto de ley que se presentó en el Congreso para derogar la ley 28075, entonces, e introducir los cigarrillos electrónicos, no es más que, digamos, la consecuencia de toda esta historia, es decir, volver a que sea un político el que ayude a la industria del tabaco. Y la gente lo tiene que saber, y la gente lo tiene que saber con nombres y apellidos, porque cuando solamente decimos políticos, la gente no va a agarrar el concepto, pero si decimos este político, esta política, ella, él, es amigo de la industria, la gente lo va a tener presente. Los productos de tabaco son de dos tipos en este momento.
lo que se llaman productos de combustión, los que se queman, que son la hoja del tabaco, que es el cigarrillo que conocemos desde hace mucho tiempo, o el tabaco puro que se pone en la pipa, o los puros, eso es el tabaco de combustión, y el otro se llama el tabaco vaporizado. En este tabaco vaporizado, allí entra lo que se llaman los cigarrillos electrónicos, de los cuales hay varios modelos, pero el principio es el mismo. Tienen una especie de depósito pequeño de plástico que tiene agua y tiene químicos y saborizantes y tiene nicotina, y ese cartucho de nicotina está dentro de un aparato, y ese aparato se calienta con una batería y se origina el vapor. Entonces esos son los dos grandes tipos de productos de tabaco, productos de nicotina que existen, de combustión y el de vaporización. El de vaporización, los cigarrillos electrónicos están creciendo mucho en el mundo, y yo me atrevo a decir de que esa es la nueva amenaza. Esa es la nueva amenaza. Y la industria está haciendo todo lo posible para que estos productos empiecen a aceptarse en los diversos países, y lo están mercadeando como una opción que es más segura que los cigarrillos de combustión. Y eso es falso. La idea es la siguiente. La invención del cigarrillo electrónico tiene 13, 14 años. El uso masivo recién ha empezado hace unos 3, 4, 5 años a lo máximo. Y ya hay indicios, ya hay un estudio que se presentó este año en Hawái, en la reunión norteamericana de enfermedades del corazón, que el uso del cigarrillo electrónico está asociado a un mayor número de infartos cardíacos y derrames cerebrales. O sea, estamos recién empezando a conocer. De tal modo que cuando la industria dice que los cigarrillos electrónicos son una opción segura a los productos de combustión, no es cierto. Entonces, lo que hay que hacer es lo que ha hecho Panamá y otros países de la región y Estados Unidos mismo. La FDA acaba de, hace un par de semanas, determinar que hay que tratar a los cigarrillos electrónicos como productos controlados, que deben ser vendidos de cierta manera controlada y para ciertas personas, no a los menores de edad. ¿Por qué? Porque es muy temprano para saber si causan realmente daño o no. No vaya a ser que repitamos la historia, que seamos benevolentes con el cigarrillo electrónico y que de aquí a 20 o 30 años nos demos con la sorpresa de que este producto causó miles de muertes. Bueno, nosotros ya lo hemos explicado en los medios. Este es un proyecto totalmente alineado a los intereses de la industria tabacalera. No es un proyecto que protege la salud pública, es al contrario lesivo a la salud pública. Entonces este proyecto buscaba 3 cosas. 1, derogar la actual ley de control de tabaco, que es una buena ley, perfectible, pero es una buena ley, que ya da un manto protector. 2, introducir los nuevos productos con legislaciones relajadas y benevolentes como productos de riesgo reducido y como alternativa para dejar de fumar, como si nos hicieran un favor. Y finalmente lo que buscaban era retroceder medidas que ya habían sido adquiridas, es decir, son derechos adquiridos. Tramposamente, porque la industria tabacalera es siempre tramposa, introdujeron de que una medida en la que los espacios públicos cerrados, que son actualmente ambientes libres de humo de tabaco, ya dejaran de serlo. Es decir, actualmente en una terraza techada no se puede fumar. Con este proyecto de ley, sí, esa norma ya no existiría, ya se podría fumar en una terraza techada y por supuesto en espacios cerrados sí se podría vapear, es decir, usar estos productos cuyo impacto no, o sea, sabemos que son dañinos y la magnitud de ese daño todavía es desconocida. Por eso nosotros hemos opinado, en nuestra opinión técnica ofrecida a la Comisión de Defensa del Consumidor, que se aplique el principio precautorio que aplicó Brasil, Panamá, Argentina y muchos otros países, de que se prohíba el ingreso de estos productos porque justamente no se conoce su impacto. Lo que está claro es que los jóvenes peruanos no pueden ser el conejillo de India, los conejillos de Indias de la industria tabacalera. Experimentar qué va a pasar con ellos para después, en 20 años, como ha ocurrido con los cigarrillos tradicionales, descubrir que efectivamente ocasionaron, como decía el doctor Huerta, miles y millones de muertes y enfermedades y discapacidades y pérdida de calidad de vida.
Yo creo que lo primero es que el público se dé cuenta de que la industria del tabaco es una industria que trabaja bajo una premisa que es diabólica. La industria del tabaco no puede ser amiga de la sociedad. Miren la premisa bajo la que trabaja la industria del tabaco. Es la única industria a quien se le permite fabricar un producto que, si se usa tal como ellos lo recomiendan, termina enfermando y matando a su mejor consumidor. Venga, al mejor consumidor que tiene, al más leal, al más noble, al que le compra más y al que usa más el producto que ellos venden, lo mata. Pero eso es parte de lo diabólico. Lo otro, y esto es sabido por documentos internos que salieron a luz en la década antepasada en Estados Unidos, ellos hablan de los reemplazos. ¿Reemplazos de quién? De los muertos. ¿Y quiénes son los reemplazos? Los niños y los adolescentes. Entonces, imaginémonos una industria que fabrica un producto que a su mejor consumidor lo enferma y lo mata, y están buscando por reemplazos, que son los hijos, los nietos del público. Entonces, una industria así no puede ser amiga de una sociedad. Y políticos que se alían con esta industria son políticos que no son amigos de una sociedad. Por eso que la gente los tiene que conocer. A esos políticos que van de la mano con la industria del tabaco, los tenemos que mostrar al público y decirles: este político, esta política, mire lo que hace. Quiere que la industria imponga un producto que va a terminar matando y enfermando a sus hijos y a sus nietos. Eso es lo primero que la gente tiene que entender. En segundo lugar, yo creo que organizaciones como COLAT, organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Salud, etcétera, tienen que estar vigilantes, porque la industria del tabaco es muy poderosa, tiene muchísimos recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un producto, un cigarrillo electrónico que se llama Juul, J-U-U-L, el Juul. Muy popular entre los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque parece un USB que se coloca en la computadora y entonces todo el mundo lo confunde. Bueno, este producto en los últimos 3 años en Estados Unidos se ha disparado en sus ventas. Bueno, ¿quién lo ha comprado? Philip Morris. Philip Morris ha comprado 35% de las acciones de esta compañía, y Philip Morris ahora está interesada que el Juul llegue a los barrios peruanos. ¿Con la ayuda de quién? De los políticos peruanos. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? A que tenemos que ser vigilantes. COLAT lo está haciendo muy bien, el Ministerio de Salud, otras organizaciones, el público en general tiene que estar vigilante de que ese tipo de acciones de la industria del tabaco no lleguen. Y obviamente, ya a nivel personal, es importante que si alguno de los que nos están mirando todavía fuma, pues busque ayuda, porque existen métodos para dejar de fumar. Que no le dé el ejemplo a los niños, porque los niños hacen lo que los padres hacen, de tal modo que yo creo que el cigarrillo, pues de ningún tipo, ni el electrónico ni el de combustión, tienen lugar en una sociedad. Lo que hicimos ante este proyecto descabellado, hicimos efectivamente una campaña y justamente tomar conciencia al público del peligro, alertar al público del peligro que se estaba suscitando con este proyecto de ley. Nuestro trabajo como institución siempre va a ser alineado a la salud pública, alineado al Convenio Marco del Control de Tabaco, que es como la constitución de lo que se denomina el control de tabaco, y las regulaciones que nosotros, o mejor dicho, las regulaciones que el país realice a través de congresistas y las implementaciones a través del Poder Ejecutivo, tienen que ser protegiendo la salud pública como manda la Constitución, y no de acuerdo a los intereses y a las nuevas tecnologías y a la pauta que pueda marcar la industria tabacalera, que como ya sabemos es una industria engañosa y peligrosa.